Llegamos a la parte final, amigos. Este es tu programa Trazando la Plomada. Siempre para recordarte que tenemos un canal en YouTube y te agradeceríamos que pudieras entrar e interactuaras con nosotros. Trazando la Plomada es un programa que, en otras palabras, quiere decir así dice Dios o así dice la Biblia. Entonces, puedes entrar allí, escuchar este programa en directo. Puedes también escuchar todos los programas que ya hemos dejado colgados ahí. Una forma de ayudarnos es poner un comentario o alguna inquietud de lo que escuchas, del programa que escuchas. Nos vas a ayudar muchísimo. Entonces, y bueno, recomendar a otras personas para que lo puedan escuchar. Te agradecemos mucho por ello. Estamos tratando de seguir perfeccionando la señal y todo, pero ya sabes, o sea, estos son nuevos tiempos. Seguramente vamos a ir mejorando poco a poco. Agradecemos mucho a Radio del Pacífico que se tome el tiempo para hacernos el programa. Al ingeniero Eden también. Eden, Dios te bendiga. Gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo. Sí, gracias, Eden. Y pues gracias. Siempre agradecidos a Dios por tu vida. Queremos que sigas aprendiendo más, que Dios te dé mucho conocimiento para que lo pongas al servicio de la radio. Y bueno, nosotros, como les dije, entramos ya a la cuarta media hora, la última hora del programa. Estamos disfrutando un programa muy hermoso, muy actual. Y no sé, ¿están informados ya, amigos, quién ganó las elecciones en Estados Unidos? Todavía siguen peleando. He estado mirando hace una hora y media y todavía siguen peleando. Sí, todavía no. Siguen el conteo, Deberíamos decir de que este programa lo estamos grabando hoy día viernes, debido a que mañana sábado no podemos hacer el programa en vivo por temas técnicos, pero hasta el viernes en la mañana todavía están peleando entre los... Y César, ¿verdad que el señor Trump había dicho que había fraude, verdad? Escuché también... Sí, lo único que ha dicho que es fraude, pero no da argumentos, ese es el tema. Entonces, cuando alguien acusa y no da argumentos, ya no es tan creíble. No es una situación que se dio ahorita, por ejemplo, hay varios analistas que están siguiendo el conteo de los votos. Y uno de los analistas que está externo a Estados Unidos, porque acordémonos que la votación de Estados Unidos tiene que ver con el mundo entero. Entonces hay analistas extranjeros que están mirando desde afuera, están mirando el conteo. Y una cosa que les llamó la atención, y creo que a eso también se refiere Trump, es de que de repente de la noche a la mañana en un cierto lugar subió una votación de 105,000 a 110,000 votos inmediatamente, o sea, como quien dice, de la nada. Entonces, para un analista eso es algo raro, porque ellos saben de que una votación van complementándose entre las dos personas que están contendiendo y van subiendo los votos de 10, 20, 30, 40, más no de 100. Claro, entonces la idea es que parecía que había venido un ejército de 150,000 personas y había votado en una hora. No puede ser. Y a eso se le llama fraude. Hace 2 horas o tal vez 3, Trump estaba arriba en 3 estados, Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania, y Biden solamente en Nevada. Hoy día, que es viernes a las 10 de la mañana, Biden ya está adelante en Georgia por 1,000 votos y Biden está arriba en Pensilvania por 5,000 votos. Y esto ha pasado en las últimas 2 o 3 horas. Si haga 99% de la revisión, entonces si esto se da, es posible que Biden esté ganando de acá a 2 horas o algo así, porque había 3 estados que Trump estaba adelante, y si él ganaba esos 3 estados más Nevada, ya salía presidente. Pero ahorita ha cambiado, en las últimas 2-3 horas ha cambiado todo el panorama. O sea, la situación es la forma como abruptamente crece una votación hacia un partido y el otro se queda stand-by, o sea, como que no hay votación, y eso es lo que llamó la atención a los analistas externos.
bueno, vamos a ver cómo funciona la cosa, porque si hay fraude, sabemos que quien va a dirimir en esta situación es el área judicial, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí, así es. Sí. Sí, pero lo importante sería de que lo sustenten, ¿no? Porque por más de que tenga razón, si no sustentan o argumentan, pues suena un poco serio, ¿no? Claro, yo creo que cuando termine la votación, y supongo que ya deben estar viendo para sustentarlo con sus abogados cuando termine la elección. Claro. Sí, supongo que sí. Bueno, volviendo al programa, habíamos dicho al finalizar la media hora anterior de que hay una situación de los apóstoles al lado de Jesús, donde habían estado un tiempo largo, unos 3 años, habían visto muchos testimonios de Jesús, habían escuchado sus enseñanzas, ellos mismos habían sido partícipes del obrar de Dios a través de sus vidas. Sin embargo, al final terminaban peleando entre ellos, no le creían de la resurrección, y bueno, es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces eso nos habla que toda transmisión del Evangelio, que son en esfuerzo natural, simplemente va a ser inútil. Creo que hemos hablado una frase en la primera o la segunda media hora que salió del Evangelio transgénico, ¿no? Es un Evangelio donde no está Jesucristo, donde no está el poder del Espíritu Santo, donde hay mucho razonamiento, mucho intelectual, mucho conocedor de la palabra, mucho manejo de la palabra, pero poco poder. Y la Biblia dice claro, ¿no?, que el reino de los cielos no tiene que ver con lo que hablamos, ni comida ni bebida, sino con demostración de espíritu y de poder. Ese es un tiempo, ¿no? Después hay el otro que lo vemos al final de los evangelios, en Lucas, en Juan, donde la Escritura dice de que el Señor Jesús dice que les abre el entendimiento y les dice, así está escrito, que era necesario que el Cristo padezca, resucite de los muertos al tercer día, se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y ustedes son testigos de eso. Que cualquiera diría, ¿no? Bueno, estos hombres hasta este momento pues estuvieron con Jesús, pero no lograron entender espiritualmente, pero ahora ya es diferente, porque ahora dice la Escritura que les abrió el entendimiento y les habló de que era necesario predicar en su nombre y que ellos eran testigos, y esta predicación tenía que ser a todas las naciones. Y en otro evangelio abrir su entendimiento dice, y sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Ya los capacitó, ya les dio la presencia del Espíritu Santo, y ahora le dicen, bueno, ahora sí, ya están preparados para predicar el evangelio, y cualquiera diría que ahí terminó el asunto. Pero el último verso, no el último, sino el 49 de Lucas 24, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, por lo tanto, quédense todavía en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Que podemos ver en esta escritura, y lo vamos a ver en otras también, de que si bien es cierto estos hombres, primero, un poco reiterativo, ya habían estado tiempo con Jesús, no fue suficiente. Ahora el Señor sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo, les abrió el entendimiento, y le dijo, hay que predicar, pero por lo que vemos en el mismo Señor, no es suficiente, porque dice que necesitaban ser investidos de poder de lo alto, el cual después ya lo vamos a poder ver en más detalle en el capítulo 1 de Hechos. ¿Qué comentarios tienen hasta aquí? Es un recuento muy importante el que has hecho para poder ir midiendo las cosas de cómo uno empieza a tener o empieza a ver en los discípulos la experiencia con el Señor Jesucristo. Y como hemos estado diciendo, ¿no? O sea, los discípulos han comenzado a convivir con el Señor Jesucristo, teniendo paradigmas muy claros de lo que esperaba el pueblo de Israel y de lo que Jesucristo iba a hacer cuando iba a llegar, porque ellos no estaban esperando lo que Jesús empieza a enseñar sobre la iglesia. Para la mente de los judíos no existía iglesia, existía el pueblo judío. Existe Dios Padre, en la cual ha de venir a sentarse en el trono de David y que iba a enviar a su Hijo
¿no? Y parecido a profeta, como dijo Moisés, dice, no, que a este profeta lo escucharéis porque determinará la vida y la existencia. Entonces, toda la mentalidad de los judíos, incluidos los discípulos, estaban enfocados en la situación de la venida del Señor Jesucristo visiblemente para tomar la posesión del poder del trono de David. Pero cuando Jesús viene, empieza a predicar el evangelio del reino, pero llevado no a una situación de un cambio social, cultural, político y económico, sino a una situación de conversión del pecado individual del alma y el corazón del individuo. Y es ahí en donde empieza a hablar del arrepentimiento, empieza a hablar de la salvación, empieza a hablar, y todo ello lo empieza a predicar cuando todavía los discípulos ni siquiera habían tenido el Espíritu Santo, más bien empezaban prácticamente a escucharlo como cualquier otra persona dentro del ambiente de los pueblos de Judía, del pueblo judío. Y fue después que el Señor empieza a elegirlos, empieza a llamarlos y empieza a hacer su equipo de 12 personas para poder tener esas personas para que puedan liderar en el momento en el cual el Señor tiene que partir de la tierra. Y encontramos que empieza a delegarles ciertas responsabilidades, como por ejemplo la Biblia dice que el Señor Jesús sopló sobre ellos y los comisionó. O sea, sopló y los comisionó y dice que se fueron a los pueblos a predicar el evangelio con el poder del Espíritu Santo, y dice que muchos demonios se les sujetaban y que venían todos contentos, felices, porque los demonios se les sujetaban. Imagínense el poder que tenían ellos para sacar demonios de las personas y que esas personas volvieran a su estado natural y luego espiritual, que es de la bendición del evangelio. Entonces ellos venían contentos y dice que el Señor vio en ellos esa alegría, pero esa alegría media rara, ¿no? Esa alegría rara, ¿por qué? Porque había dotes carnales, esos deseos de carne, poder, de prestigio. Mira que los demonios se me sujeta. Mira que y el Señor le dice, no os contentéis porque los demonios se os sujetan. No. Eso no es la conducta correcta por donde uno tiene que ir. Gócense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. Es interesante que el mismo Señor, cuando recién se muestra ya como dentro de su propósito de vida, cuando va a Nazaret y dice que va a una sinagoga y le dan para leer el libro de Isaías, es interesante que lo primero que lee el Señor y dice que es un testimonio vivo de él, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Y me ha enviado y ahí hay una lista de cosas a lo que lo he enviado. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, no dice en mí, dice sobre mí, y habla de unción con propósito de poder ejecutar una labor y que el Padre lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Que coincide mucho con lo que acaba de decir Jorge, en el sentido de que el Señor comisionó en alguna temporada a los apóstoles y dice que los ungió para una labor específica, como fueron ungidos los profetas, como fue ungido David, ¿no? Fue ungido para una labor. Entonces, acá vemos, y lo vamos a ver también en otros pasajes, que hay un momento donde Dios unge de manera particular a las personas para poder ejecutar una labor específica y mayormente para anunciar el Evangelio, pero no en una forma necesariamente racional, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿No? Creo que eso es lo que estamos hablando de cómo los envió los apóstoles y cómo el mismo Señor Jesucristo que fue enviado por el Padre, ¿no? Creo que estamos hablando de esa unción que viene del Espíritu Santo de una manera que no tiene que ver necesariamente con salvación, de repente la salvación ya se dio, pero tiene que ver con un trabajo específico, ¿no? Creo que es así. Y es por motivo de que todavía Jesús estaba en la tierra, porque no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo era el modelo a seguir, y que ese modelo a seguir luego iba a convertirse en algo guiado por el Espíritu Santo. Por eso que ya luego encontramos que Jesús parte de la tierra, y ya los discípulos, imagínense,
estaban mirando en el cielo para ver ahora qué hacemos, porque se nos está yendo Jesús, ¿no? Entonces, alguien que es visible, tocable, donde puedo relacionarme con él. Entonces, tenían que ahora desarrollar aquello que el Señor también les había enseñado, porque el Señor, cuando estaba en el cuerpo, les enseñó a convivir con el Espíritu Santo. Les enseñó a ser guiados con el Espíritu Santo. Les enseñó a ser entendidos cómo el Espíritu Santo revela y cómo el Espíritu Santo se conduce. Pero todavía no era una experiencia tangible en el 100%, por motivo que todavía la persona del Señor Jesucristo estaba en el cuerpo. Y ellos miraban, se relacionaban con Jesús. Pero cuando Jesús partió de la tierra, cambió la cosa radicalmente. Así, radicalmente. Que ellos mismos se sentían tristes cuando murió el Señor Jesucristo, y dice que estaban compungidos de corazón porque no sabían qué iba a suceder ahora, pero luego sucedió digamos, la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se revela a ellos, se muestra a ellos nuevamente, y ellos empiezan a ver cosas maravillosas que verdaderamente eran diferentes a lo que estaban sintiendo cuando Jesús murió, y ya no sabían dónde estaban, ni tampoco sabían cómo iba a ser ahora. Pero una consulta, cuando el Señor resucita, a pesar que ha resucitado, ellos todavía estaban temerosos, incrédulos, ¿no? Inclusive cuando el Señor ya asciende a los cielos, ahí en que lo vemos en Hechos, ¿no? Y le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo, y se quedan ellos en el aposento alto. Vemos a un Pedro que se levanta, hace referencia a unos salmos, y estuve revisando esos salmos que él hace referencia, y la verdad es que uno lo puede ver que están fuera de contexto totalmente. Yo pensé que era un salmo el que él hacía referencia cuando habla de que Judas pues había muerto y había que reemplazarlo por otro apóstol, ¿no? Esta conclusión llegó Pedro supuestamente por guía de la palabra de Dios. Él lee un salmo que dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Si yo estuve revisando esa porción, y realmente no es un salmo, son dos salmos diferentes, y no trata del mismo tema, trata de otro tema. Entonces, Pedro ya había visto resucitado al Señor, ya el Señor había soplado el Espíritu Santo en él. Sin embargo, había algo en este hombre que todavía tenían temor, estaban escondidos en el aposento alto, y después toma decisiones como la de él mismo decidir entre dos hombres. Él mismo dice que les echaron suertes. O sea, es algo que no vemos ahí, la dirección del Espíritu Santo, no vemos el poder pero sin embargo, después del Pentecostés, vemos un Pedro que igualito se levanta, y ahora sí le ves autoridad, le ves poder, le ves que cita las Escrituras dentro del contexto. César, lo que estamos viendo, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, los discípulos tenían dos contextos muy diferentes: el contexto judío y el contexto de la iglesia que se estaba iniciando con ellos por medio del Espíritu Santo. Entonces, en el contexto de los judíos, ellos estaban cumpliendo con las normas, porque lo que estaban escogiendo era la forma judía como lo hacían. Mientras que cuando vemos nosotros que el Espíritu Santo llega sobre ellos y los ministra, ahí vemos el contexto, la persona del Espíritu Santo levantando la iglesia y revelando ahora a un Pedro cosas que en la cual no entendía en sus inicios, pero que ahora podía entenderlos por la persona del Espíritu Santo, y que también sucede ahora con todos nosotros. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a depender del Espíritu Santo. Como Pablo dijo: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vive en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero todo eso lo puedo vivir solo y únicamente cuando el Espíritu Santo esté en uno, porque no hay otra forma de poder entrar a la iglesia o al cuerpo de Cristo si no es por medio del Espíritu Santo y nacer de nuevo espiritualmente. Entonces podemos decir que hay un momento en que uno puede actuar. Voy a decirlo con mucho cuidado y me corrigen ustedes, ¿ya? Hay un momento en que uno, a pesar que tiene el Espíritu de Dios, ama a Dios, teme a Dios y quiere servir a Dios, pero de alguna manera
uno está realizando la acción o la actividad en un intento humano de querer agradar a Dios, a pesar que tiene el Espíritu Santo, ¿eh? Pero correcto. Hay otro momento, como lo que sucedió con Pedro, porque el caso de Pedro pues es un caso muy ilustrativo, ¿no? El mismo Pedro, un día antes era una persona y un día después era otra persona, y de repente lo vemos a un hombre que antes se había estado ocultando en el aposento alto con temor, ahora se levanta delante de una muchedumbre de 5.000 a 10.000 personas y habla con valor, sin temor. Antes hacía uso de la escritura de una forma no tan fiel, lo acomodaba la escritura a lo que él tenía en mente. Ahora vemos a un hombre que se basa en la escritura en Joel y otras porciones de la escritura. Vemos a un hombre que toma decisiones muy racionales, muy lógicas, muy razonables, pero no vemos una guianza del Espíritu, porque ese apóstol que fue escogido por suerte, o sea, jugaron a los naipes, no sé cómo habrá sido esas suertes, pero ese Matías que ganó el título de apóstol nunca más fue nombrado en la Escritura, por lo tanto no fue aprobado por el Espíritu Santo. Sin embargo, al otro lado sí vemos que al final se convierte en 5.000 personas solamente, y es un Pedro de un día para otro. Entonces, aparentemente, una cosa es tener vida del Espíritu, como dice Gálatas, si tienes vida por el Espíritu, pero la otra es andar conforme al Espíritu, ser empujado, movido por el Espíritu, de tal manera que el Espíritu de Dios es el que hace la obra y no el otro caso en el cual uno mismo, con buena intención, no puedo decir que es mala intención, pero estamos metiendo nuestras manos en algo que debe ser sobrenatural, ¿no? Es lo mismo que sucedía con Pablo, porque el libro de los Hechos nos habla de dos personas muy puntuales, y nos narra mucho sobre Pedro, pero también nos habla sobre Pablo. Y en la mitad del libro de los en la mitad del libro de los Hechos nos habla sobre la vida de Pablo y la experiencia de Pablo. Y Pablo tenía la misma situación, pensaba que estaba haciendo muy bien, porque estaba persiguiendo a los del camino, porque así se les llamaba en ese momento, y Pablo creía que estaba haciéndole un favor a Dios por perseguir y matar a esta gente, porque estaba sacando a la gente del judaísmo, porque él tenía claridad sobre el judaísmo, él entendía la ley judía, y como fariseo de fariseos, le entendía muy bien, hasta que tuvo la experiencia con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, en esa visión que se cayó del caballo, y aquellas personas que estaban juntamente con él se asustaron porque escucharon una voz, pero no vieron a nadie. Y ahí es donde dice que sus ojos se volvieron ciegos, y luego Dios habla a uno de sus discípulos para que fuera a imponer sus manos y orara por él. Y el discípulo dice: pero Señor, este individuo ha venido persiguiendo a la iglesia en diferentes ciudades, ¿no? Pero el Señor le dice: yo le enseñaré qué ha de parecer por causa de mi nombre. Y bueno, la idea es de que lo que Pablo era un perseguidor de la iglesia, en un día, al siguiente día, después de esa experiencia, se convirtió en un seguidor del Señor Jesucristo y en un hombre que empezó a hablar la verdad y a favor de la iglesia. Ajá. Y eso confundió a muchos judíos, porque la Biblia dice que confundió a muchos judíos. No, porque le dice: oye, pero este persiguió a la iglesia y ahora no. Y la iglesia dice que le tenía miedo porque este hablaba a favor de Jesucristo, pero sabían quién era, sabían de dónde había salido. Hasta que empezaron a ver las manifestaciones, como dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Entonces la iglesia empezó a ver el fruto de cómo empezaron a perseguir a Pablo por causa de predicar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por si acaso, George, estamos a 2 minutos. Claro. Qué bárbaro, cómo pasó el programa, disculpen. Hay veces que entra en un sopor de la enfermedad, así que si ha habido algún lapsus, pido a la audiencia disculpas. Y por supuesto, estuvimos hablando mal de ti, George, qué bueno que no has escuchado. Bueno, lo importante es que pidan perdón, ya sabes, tienen que pedir perdón o quedarse con eso. Y sí, bueno, esperamos vernos pronto, pues, el siguiente programa. George, sería bueno que le recuerdes el número para que puedan llamar en la semana. Ay, sí, voy a dar el número que me estaba olvidando durante la semana. Trazando la plomada, continúa atendiendo a los que tienen alguna inquietud. El teléfono, apúntelo por favor, su papel, su lápiz:
224-4539, 224-4539. Y recuerde, Dios está con usted. El COVID no es más que una enfermedad, un virus, una gripe fuerte. Infórmese bien, tome decisiones, porque esto no mata a nadie. Y Dios le bendiga. Y amigos... Perdón, George, antes que me olvide, queríamos decirle a la audiencia que estamos pensando la próxima semana o la siguiente, estamos planificando poder tener unas reuniones con los que quieran participar en unas videoconferencias, en un Zoom, y para lo cual nos gustaría sus comentarios por el canal de YouTube. ¿Qué les parece? Algunos comentarios que nos puedan guiar. Estamos viendo la parte técnica sobre ese particular, pero en especial con todos aquellos que ya se han suscrito al canal, nos gustaría poder tener su opinión, qué horario es bueno, y cosas por el estilo, para poder hacer un programa en que ya no solamente estamos por aquí, ¿cómo se llama? Que estamos por aquí, digamos, dando este tiempo de charlas de café en el cual estamos con ustedes, pero no los vemos, sino en este caso sí, vernos, como esa oportunidad que nos reunimos en la Casa de la Biblia, pero esta manera virtual. Es interesante, claro. Ok, entonces, bueno... Jorge, ¿cuándo te tenemos por acá, Jorgito? Yo estoy llegando, Dios mediante, a Lima el 11 de noviembre, o sea, la próxima semana. Y lo otro, César, ¿y cuándo nos juntamos para tomarnos un café juntos? Tantos meses que no nos vemos. Lo programamos, hermano, porque la verdad que tanto tiempo que no nos vemos. Sí, gracias a Dios. Sí, ahora que venga Jorge de Arequipa, pues. Ya, listo. ¿Ya? Ok, amigos, con nosotros le agradecemos mucho la sintonía al programa. Esperamos haber hablado cosas que sean de bendición para usted. Todo lo que aquí se habla es conforme a la palabra de Dios. Nos vemos el siguiente sábado. Chau, chau. Bye, bye. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Hasta luego.